A continuar entonces. Ya hablamos entonces de ciertas herramientas básicas. Vamos a ver quién se recuerda cuáles eran esas herramientas, cómo se llamaban. Nadie. ¿Están allí? El audio sí lo activé. Ey. Ajá. Nómbreme por lo menos una de las herramientas básicas que estábamos revisando hace un momento. Diagrama de flujo. Ajá, diagrama de flujo. ¿Otra diferente? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No creo que se hayan olvidado tan rápido. Son herramientas básicas. Diagrama de Pareto. Ajá, muy bien. ¿Alguien diferente? ¿Una más? Una más, por favor. ¿Alguien diferente? Diagrama de Ichirawa. Ajá, Achiragua o causa-efecto. Muy bien. Y también hablamos de la hoja de chequeo. Bien. Ahora vamos a entrar con ciertas herramientas que se consideran más como de gestión. La primera sería el diagrama de correlación. Este tipo de diagramas nos permite determinar hacia dónde va la tendencia de lo que sería un proceso. Fíjense que aquí tenemos 4 formas que puede tomar este tipo de representación normalmente. Tendríamos en primer lugar lo que sería una tendencia positiva. Debemos imaginarnos que existe por aquí una línea recta, no me quedó muy recta, pero imagínense que eso está recto, alrededor de la cual se van a encontrar nuestros puntos de estudio. Vean que es algo tipo un gráfico de dispersión. Aquí estamos hablando de una tendencia positiva porque la pendiente de esa recta vendría a ser positiva, mayor que 0. Luego también podría presentarse el caso de una tendencia, una correlación negativa, donde la pendiente esta vez va a ser menor que 0. Puede darse una correlación compleja, donde se presentan puntos donde va subiendo y bajando esa tendencia. Vean que aquí comenzamos con una pendiente positiva y luego tenemos una negativa. Quizás si extendiéramos más este gráfico, seguiría subiendo y bajando de acuerdo a las temporadas. Este tipo de situaciones es mayormente de forma estacional, donde por ejemplo podríamos verla en las ventas de ciertos productos. Hay ciertos productos que durante, por ejemplo, la ropa. Hay la ropa de verano que se vende durante ciertos meses del año y la ropa de invierno que se vende durante otros meses. Entonces allí podríamos ver ese tipo de tendencias. Y finalmente tenemos una donde no hay correlación, porque aquí en este último gráfico resulta imposible determinar una línea recta que nos permita aproximar la mayoría de los puntos. Esas son tres situaciones normales en cuanto a este tipo de gráfico. Vean que esto es el mismo gráfico que denominamos también de dispersión. Otro tipo de diagrama común es el de afinidad. Vamos a pedirle por aquí, me quedé por el señor Medina, el señor Obando, por favor. Le tocó bastante corto. Diagrama de afinidad. Los diagramas de afinidad sirven para organizar un gran número de ideas en categorías relacionadas o afines. Fue creado por Kawakita en los años 60. Las ideas
suelen venir de sesiones de trabajo o de sesiones de tormenta de ideas. Muy bien, gracias. Entonces, estamos hablando aquí de agrupar elementos con características comunes. Vean que aquí podemos ver en esta imagen que los diagramas de afinidad son una técnica de intercambio de ideas, donde se enumeran todas las opciones posibles y luego las mismas se agrupan entre las que son similares. Finalmente, cada grupo puede ser dividido en subconjuntos. Para su elaboración, aquí tenemos 3 pasos básicos. En primer lugar, registrar, identificar todas las ideas y conceptos que posea el grupo de trabajo. Esto se puede hacer muy bien con técnicas como la tormenta de ideas. Luego de esto hay que crear categorías generales para esas ideas, basándose en ciertos criterios establecidos. Y finalmente hay que asignar a cada idea o concepto dentro de alguna de esas características. Vamos a ver nuevamente un pequeño video para aclarar mejor estos conceptos. Déjenme mover aquí un poquito, nota ahí. Diagrama de afinidad es una herramienta que permite obtener una conclusión partiendo de gran cantidad de hechos e ideas desordenadas. Paso 1. El facilitador debe explicar el enfoque de la reunión y qué es lo que espera de los participantes. El tema que se va a analizar se expone en forma de pregunta y este debe estar visible durante toda la reunión. Se hace una lluvia de ideas dándole solución al problema que se quiere erradicar. Para esto se necesitan tarjetas de 14.8 por 21 centímetros o bien post-it, en las que cada integrante escribirá ideas para la posible solución. Cabe mencionar que esta parte se hace en silencio con el fin de escribir todas las ideas que tengas en mente en un tiempo establecido por el líder. Paso número 3. Ahora las ideas colóquenlas al azar en una superficie o en una pizarra, colocándose todos los integrantes alrededor para que todos puedan observar cada una de estas ideas. Paso 4. En silencio cada integrante comienza a ordenar las ideas, agrupándolas con características en común. Por ejemplo, buscas ideas que se relacionen y formas columnas. Si una idea encaja en 2 columnas diferentes, colócala en ambas. Si no encaja en ninguna, la deja sola simplemente. En el paso 5, todos los integrantes discuten el por qué agruparon las ideas de esa manera, así como las relaciones y características que vieron en común. Una vez que hicieron eso, se pueden cambiar ideas de un grupo a otro según consideren, e incluso eliminar los elementos que no creen necesarios o que se repitan. Paso número 6. Ahora se debe poner un título a cada grupo para definir el nombre. Se realiza un análisis individual de cada idea para identificar las características principales de cada una de ellas, para después formar una característica general que se relacione con cada una de las ideas. Ahora solo queda definir el nombre que identifique esa característica y a las ideas que integran al grupo. Una vez que ya tenemos las ideas agrupadas, se puede tener una visión global del problema que nos ha sido dado, y es posible a este nivel identificar cuáles son las causas y las potenciales soluciones de este. Es ahora cuando la puerta para un análisis más detallado se abre, y el equipo hace uso de otras herramientas para llegar a conclusiones más concretas. Como pueden ver, este tipo de diagramas es como una pre hacia la solución definitiva. Es una manera de poder generar ideas, poder generar contenidos, opiniones de manera rápida, de manera sencilla. Y así poder obtener el mayor entendimiento posible acerca del problema. El siguiente que vamos a revisar brevemente sería el diagrama de relaciones. Aquí tenemos primeramente un concepto sencillo. Vamos a ver a quién le toca por aquí. El señor Pasos Ramos tendrá audio, no me recuerdo. Creo que no.
El señor Ramos Salas no tiene. El señor Ramos Salas. Rojas Cisneros, sí me acuerdo yo que dijo que tenía problemas con el audio. Muy bien. El señor Román. Buenas noches, profesor. Buenas noches, si es tan amable leer lo que está en pantalla. Diagrama de relaciones. Es una herramienta utilizada para identificar las causas más significativas de un problema y presentar gráficamente los vínculos que pueden existir entre los factores relacionados con el problema. Esta herramienta ayuda a un grupo de trabajo a identificar los enlaces naturales entre diferentes aspectos de una situación compleja. Los diferentes elementos del diagrama se relacionan entre sí con flechas. Muy bien, gracias. Entonces, este es un diagrama que ya no se enfoca tanto en causas, sino en cómo interactúan ciertos elementos entre sí. Vamos a ver igualmente un breve video al respecto. Muy buenos días, mis compañeras Lili Rey, Wendy Morales y quien les habla, María Hernández, les vamos a hablar acerca de lo que es el diagrama de relaciones. El diagrama de relaciones es una herramienta del mejoramiento de la calidad. Esta herramienta nos permitirá analizar los vínculos de las causas y efectos de una situación problemática cuando se presenta en forma compleja. Básicamente lo que hace el diagrama de relaciones es organizar una serie de elementos, ya sean opiniones, hallazgos, percepciones, ideas y aspectos, a través de la conexión causal que existen entre sí. Existen diferentes tipos de diagrama de relaciones. Encontramos el central convergente. Este diagrama se desarrolla desde el centro y es más útil cuando el problema o tema estudiado tiene muchas causas. El diagrama direccional intensivo es desarrollado desde una dirección, ya sea derecha, izquierda, arriba o abajo. Y en este caso el tema central tiene pocas causas. La estructura central convergente y la direccional intensivo son de causa y efecto, y su única diferencia es donde se ubica el problema, en función de su interacción con muchos o con pocos factores directos. El indicador de relaciones, en cambio, muestra conexiones entre actividades o factores bajo análisis, pero sin necesidad de que sean causa y efecto, ni que haya un problema específico en el que se esté estudiando. De igual forma, podemos observar un ejemplo de una visualización de las etapas de un proceso y su relación con las diferentes áreas intervenientes. En este caso también se puede utilizar un diagrama de relaciones. De igual forma también encontramos otro caso en el que tenemos una variable del central convergente, donde los factores están agrupados en familias, como A, B, C y D. Buenos días, mi nombre es Lili. Bueno, como ya se había hablado sobre el diagrama de relaciones, es importante conocer los objetivos. La primera, que es clarificar, entrelazar relaciones causales en problemas o situaciones complejas. Es decir, aclarar bien las ideas, tener presente qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo se puede solucionar. La segunda, que es mostrar todos los factores relacionados con el tema. Identificar interacciones, sean o no de causa y efecto. Producir un cuadro completo sobre el tema y destacar los factores claves. Es importante tener como un grupo de personas que conozcan el tema a tratar para poder dar solución y poder hacer como esa relación. También tenemos las ventajas, que son que ofrece una representación de las causas y efectos en torno a un elemento objeto de análisis. Puede utilizarse para mostrar interconexión entre ideas, ayuda a iniciar la evaluación de prioridades, identifica conexiones tanto lógicas como secuenciales entre el tema central y las ideas generadas y es complementaria a otras herramientas de calidad y de mejora continua. De hecho, si nos ponemos a ver, esto tiene mucha relación con el diagrama de Pareto, debido a que nos permite como sacar a priori
los problemas más importantes para poderles dar la solución. Y como desventajas tenemos en ocasiones que la lectura e interpretación del diagrama resulta compleja, poco clarificadora. Claro, o sea, debido a los cruces que se hacen, o por lo menos que sí, que tiene que haber personas expertas que puedan entender el diagrama o una persona que lo pueda explicar. Y la segunda, que es la evaluación de las relaciones causales, es subjetiva. Es únicamente la evaluación realizada por un grupo de personas en particular en un momento de tiempo determinado. Como lo había comentado antes en el objetivo, es muy importante que las personas sean seleccionadas, o sea, que sepan del tema para poder dar soluciones a las mismas. Allí nada más. Allí tenemos varias informaciones interesantes acerca de este tipo de diagramas. Vean que la idea no es que aprendan, digamos que toda la teoría acerca de cada uno de ellos, sino que tengan una noción acerca de los usos que pueden darle a estas herramientas. Otro diagrama interesante es el de actividad. Vamos a pedirle al señor Alberca, por favor, que lea este fragmento. Profesor, buenas noches. Diagramas de redes de actividad o de flechas son una herramienta de planificación que se emplea para representarlas significativamente en forma estructurada. La secuenciación de actividades que hay que desarrollar en un plan de mejora de calidad siguiendo un orden cronológico. La información que se debe mostrar es la duración de cada tarea. Holgura, dependencias entre actividades tienen un principio y un final. Con 10 es que posible estimar cuánto tiempo se va a necesitar para desarrollar el mencionado plan. Como las flechas indican caminos, es posible identificar caminos críticos en la realización del plan. Bueno, este tipo de diagramas generalmente los vemos cuando estamos trabajando con ruta crítica de proyectos. Vean que es un modelo bastante conocido, bastante utilizado, donde en los círculos colocamos las diversas actividades. Tenemos las flechas que nos permiten determinar qué actividad se relaciona con cuál. Además de esto, podemos colocar aquí, por ejemplo, las duraciones. 7 días, vamos a decir algo, 3 días, etcétera. Y cualquier otra información que consideremos necesario. Esto nos va a permitir determinar cuestiones importantes, sobre todo lo que serían los cuellos de botellas que puedan existir en el sistema. Luego de esto tendríamos lo que denominan un diagrama de matriz. Vamos a pedirle al señor Capuñay nuevamente que lea este fragmento. Señor Capuñay. Bueno, dice aquí, al igual que las herramientas citadas hasta ahora, permite representar gráficamente la relación existente entre varios factores. Para ello, hay que colocar los factores en las filas y columnas de una matriz. Si existe relación, se marca en la intersección de los factores. Es posible además indicar el grado o la intensidad de la relación existente. Estos diagramas se suelen utilizar para definir la relación entre los distintos factores que intervienen directa o indirectamente dentro de los procesos de mejora de la calidad. Entonces fíjense
que aquí lo que estamos planteando es definir una serie de factores. Por ejemplo, en este caso se plantea las características relacionadas con la calidad versus los requerimientos del cliente. Y se indica que podemos nosotros señalar cuáles están relacionados entre sí. Por ejemplo, el requisito A está relacionado con la característica A. Además de esto, no necesariamente tenemos que hacerlo mediante símbolos de este tipo. También podemos plantear estas relaciones en forma numérica, lo cual nos permitiría un mejor análisis entre ellas. Es decir, no solo indicando si la relación existe, sino también en qué medida. Dígame. Bueno, este tipo de diagramas que acabamos de hablar, de tipo matricial, nos hace pensar en otros diagramas que ya conocemos, que ya hemos visto bastante previamente, que serían las denominadas tablas de decisión. Fíjense que las tablas de decisiones no son más que un método tabular de análisis de información, donde se combinan una serie de condiciones y acciones para trabajar en base a ciertos criterios y reglas matemáticas. Esto quiere decir que una tabla de decisiones es una entrada lógica con reglas planificadas que se construye en un formato tabular, la cual se compone de condiciones que se colocan en la columna correspondiente y las acciones, generándose puntos de intersección entre ellas. Las tablas de decisiones son especialmente útiles para lo que son las reglas del negocio, donde se tienen varias condiciones que se deben cumplir. Y añadir una condición es sumamente sencillo para estos elementos. Bastaría con añadir una fila o una columna adicional. Aquí tenemos un ejemplo clásico de tablas de decisiones, de lo que serían diagramas matriciales. Este es un diagrama que ustedes deben conocer, que ya deben haber visto en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera como ingenieros. Son las famosas tablas verdad. Vean que en primer lugar tendríamos la que corresponde a la conjunción, al operador lógico AND. Este va a funcionar como una multiplicación lógica, donde la única forma de que el resultado sea verdadero es que ambos valores sean verdaderos. Allí lo tenemos en pantalla, es algo bastante conocido. También estaría la tabla de la disyunción del operador lógico OR, que trabaja como una suma lógica, donde la única manera de que sea falso es que ambas opciones sean falsos. Tenemos la negación, tenemos también lo que es la exclusión, la cual trabaja determinando que la única manera de que un resultado sea verdadero es que sus valores que le dan origen sean diferentes entre sí. Esta es la forma más básica, la forma más común de tablas verdad, de diagramas matriciales, pero hay otras formas más utilizadas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es los elementos que conforman una tabla de decisiones normales. En primer lugar, en la parte superior vamos a colocar el nombre. Luego de allí vamos a establecer una serie de condiciones.
En este caso coloqué una sola por no tener espacio para más en este gráfico. Tenemos también una serie de casos, es decir, las opciones, los valores que pueden tomar esas condiciones. Y aquí tenemos las diferentes acciones que vamos a ejecutar en base a cada uno de esos casos, en base al comportamiento de esas condiciones. Y finalmente tendríamos lo que es los resultados o la decisión que va a representar esa variable que estamos analizando. De donde podemos darnos cuenta que existen esos cuatro elementos básicos dentro de, cinco elementos básicos dentro de cualquier tabla de decisiones. La matriz de condiciones, las reglas de las condiciones, la matriz de acciones, las reglas de las acciones y los resultados correspondientes. Ya aquí podemos verlo nuevamente. Aquí tendríamos lo que es la matriz de condiciones. Aquí tendríamos las reglas para esas condiciones, la matriz de acciones, las reglas para esas acciones y la parte de los resultados. Debemos recordar que cualquier tipo de término que representemos aquí en estas acciones va a tener una unidad establecida, a veces en términos monetarios, a veces en términos de tiempo, de términos porcentuales, etcétera. Lo importante es que la información que estamos planteando pueda ser comprendida por la persona encargada de ello. Además de esto, podemos ver que, por ejemplo, en este primer caso, se ejecutan solamente la acción 1 y la acción 3, mientras que en el segundo caso se ejecutan las acciones 2 y 3. Eso se establece en el momento de la construcción de nuestra matriz. Visto así en forma teórica, tal vez parezca un poco complicado, un poco difícil de entender. Vamos a verlo a través de un pequeño ejemplo. Disculpen aquí el rótulo, que es que yo copio diapositivas, digamos que el formato de un curso a otro, y entonces a veces se me pasa alguno que no le cambio el nombre. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo. Fíjense que dice que la caja de ahorros de una empresa realiza préstamos a sus trabajadores y a terceros, teniendo para ello las siguientes reglas. El trabajador paga un 5% de interés mensual, mientras que el externo, el que no trabaja en la empresa, paga el doble. El crédito para trabajador tiene un plazo de 1 año, mientras que para la persona externa a la empresa solamente se le dan 3 meses. El monto lo vamos a dejar como único. Al trabajador se le otorgan 6 sueldos. Vamos a asumir que el sueldo es de 1.000 soles, $1.000. Y para el externo solamente se le permite hasta 3 sueldos. De aquí, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el problema estudiado. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que analizar o que determinar en este ejemplo? ¿De qué trata este problema en pocas palabras, por favor? De operaciones financieras, profesor. A una operación financiera, un préstamo en una caja de ahorros de la empresa. Muy bien, señor Obando. Lo felicito como siempre tratando de participar en lo posible. Gracias, profesor. Entonces, allí tendríamos, nuestro problema es gestionar los préstamos de una caja de ahorros.
Luego de allí, eso lo pudimos haber evidenciado en esta parte de la lectura. Fíjense que todas las respuestas están directa o indirectamente colocadas en el contenido. Luego de allí, nosotros en este caso vamos a generar una matriz de condiciones. Fíjense que aquí tenemos que estamos hablando de un préstamo de una caja de ahorro, que es la información que teníamos en ese momento. Estoy utilizando la del principio y luego la vamos a adaptar a este caso. Luego de aquí, lo siguiente que tenemos que hacer es determinar cuáles son las condiciones establecidas para este problema. ¿Qué restricción le estamos colocando ahí? ¿En base a qué nosotros limitamos ese préstamo? A que uno es interno y el otro es externo. Pues. Muy bien, o que uno es trabajador y el otro no es trabajador de la empresa. Entonces, allí tendríamos nuestra única condición en este caso. Vean que no se plantean otras condiciones. El resto de lo que está allí en el enunciado son las acciones que vamos a realizar en cada caso. Esa condición la podemos ver en esta sección del texto. Y eso lo llevamos a nuestra tabla de la siguiente manera. Aquí está. Nuestra condición es preguntar si es trabajador o no es trabajador. Una vez que logramos definir esto, lo siguiente que vamos a pensar, cuáles son las acciones que se establecen para este problema. ¿Cuáles serían esas acciones? ¿Qué es lo que va a variar de acuerdo al problema? Los indicadores de intereses, plazos. Sí, muy bien. Lo que va a variar es que para cada caso se establecieron ciertos parámetros. En este caso estamos hablando del interés para el trabajador y para el ente externo, lo que es también el plazo que se le otorga y asimismo también el monto. Entonces allí tendríamos, aquí estaría reflejado la parte del interés, por aquí tenemos el plazo y por aquí tenemos el monto. Esto nos permite seguir llenando nuestra tabla. Vean que allí tenemos nuestros valores. Fíjense que en este caso nosotros estamos hablando de un interés mensual. Ese interés se presenta en forma porcentual. Tenemos un plazo de pago, el cual sería mensual. Y tenemos un monto que en este caso estamos hablando en dólares. Entonces vean que cada elemento que vamos analizando lo vamos colocando para formar parte de lo que es nuestra matriz de condiciones. Lo siguiente sería pensar cuáles son las reglas, cuáles son los casos que le podemos aplicar al trabajador. Fíjense que en este aspecto nosotros vamos a pensar en que el interés mensual para el trabajador es del 5%. El plazo es de 1 año, pero como nosotros estamos estableciendo que todo lo vamos a tratar en meses porque el interés está en meses y nos piden la cuota mensual, entonces vamos a asumir como corresponde que ese año son 12 meses. Y también se establece lo que es el monto de ese préstamo para el trabajador, que serían 6.000 soles, ya que dimos que son 6 sueldos y cada soles, dólares, como usted lo quiera ver, y cada sueldo lo colocamos en 1.000.
Seguimos entonces llenando nuestros casos. Aquí tendríamos lo que corresponde al trabajador y aquí tendríamos lo que corresponde al ente externo. Aquí creo que repetí la diapositiva, vamos a saltarla. De todas maneras, para el ente externo, fíjense que él paga un interés doble. Quiere decir que si el trabajador paga 5%, ese ente externo va a pagar 10%. Él tiene un plazo reducido, no va a tener un año, sino que va a tener solo 3 meses para pagar. Y también se reduce el monto. Su máximo va a ser de 3 sueldos. ¿Por qué esto? Porque recuerden que ese trabajador, ese individuo externo, no trabaja para la empresa. Por lo tanto, se considera más difícil y riesgosa la recuperación de los montos que le son asignados. Ya esto lo por aquí, ya esto lo tenía. Vamos a seguir. Ya llenamos hasta aquí. Vamos a ver cuál es lo siguiente. Ajá. Ahora bien, ¿cuál es el resultado que nosotros estamos esperando obtener? ¿Qué es lo que deberíamos calcular para este problema? ¿Cuál debería ser nuestra salida, nuestra respuesta? Bueno, en este caso, lo que necesitaríamos establecer sería el monto de la cuota mensual que debe pagar cada uno de estos tipos de solicitantes. Eso se encuentra implícito en el texto, porque si estamos hablando de un préstamo, etcétera, con interés mensual, en meses, ahí de alguna manera la empresa debe recuperar ese dinero. Y eso se hace a través de esas cuotas mensuales que se establecen. Entonces, aquí está el resultado, es el monto, es la cuota que va a pagar la persona. Asignamos una ecuación que nos permita determinarlo. Y aquí estarían los montos correspondientes, que se expresan en dinero mensual pagado por esa persona. Fíjense que realmente si se ponen a detallar el asunto, no es difícil la construcción de este tipo de herramientas. Lo que sí es que hay que prestarle cuidado a los detalles. El no confundir, por ejemplo, condiciones con acciones y viceversa. Vean que en este caso hemos trabajado con tan solo una condición. Por lo tanto, tenemos solamente dos opciones, porque esto trabaja en torno a verdadero o falso, así y no. Por otra parte, nosotros podemos aumentar las condiciones tanto como necesitemos de acuerdo al sistema. Y vamos con ello también a aumentar el número de casos posibles. Este número de casos se determina mediante esta ecuación, la cual nos dice que la cantidad de casos, que sería X, es igual a 2 a la n, donde n es el número de condiciones que hemos establecido. Por lo tanto, en el caso anterior establecimos solo una condición, habiendo dos casos posibles. Si estableciéramos dos condiciones, habría 4 opciones de casos. Si estableciéramos 3, habrían 8 y así sucesivamente. Esto es válido solamente cuando estamos hablando de condiciones independientes entre sí. Cuando las condiciones no son independientes entre sí, hay que hacer el cálculo de otra manera.
porque van a coincidir en ciertos puntos y esto debe ser tomado en consideración. Resumiendo el ejercicio anterior, fíjense que lo primero que se nos planteaba era determinar cuál era ese problema que queríamos resolver. En este caso estamos hablando de un préstamo de una caja de ahorros. Luego de allí había que identificar las condiciones, cuáles son y cuántas son. Solamente había una, la cual era el verificar si esa persona trabajaba o no en la empresa. También teníamos que determinar cuántos casos se iban a generar. Recuerden que la cantidad de casos es 2 a la n. Y como n vale 1, entonces solamente se podían generar 2 casos. Luego de allí había que identificar las acciones. Vean que tenemos 3 acciones, que serían el monto, el plazo y el interés que se están tomando en cuenta. Esto nos lleva a una combinación de reglas, es decir, a tener en cuenta ciertos valores, ciertas ecuaciones que nos permitan generar el resultado. ¿Cuál es ese resultado? Sería la cuota mensual. ¿Y cómo lo determinamos? Mediante una ecuación en este caso. Entonces vean que este tipo de análisis puede ser de gran utilidad cuando estamos estudiando la calidad, para así poder verificar el cumplimiento de ciertas características y en base a ello tener una evaluación del nivel de calidad de ese elemento o sistema. Vean que la cantidad de condiciones, como ya les dije, es ilimitada. Va a depender de cada problema en particular, pero lo que sí debemos tener en consideración es que mientras más condiciones coloquemos, más casos se nos van a generar. Dentro de los casos deberíamos plantear todas las opciones posibles de combinación entre esas condiciones. Fíjense que sigue siendo muy similar a lo que nombramos al principio de las tablas, ¿verdad? Aquí estamos colocando todos en 1, es decir, todos encendidos al principio, y terminamos con todos apagados. Luego de allí vamos moviendo las diferentes condiciones para de esta manera poder tener todas las opciones posibles. Cada una de estas opciones, de estos casos, va a estar vinculado con uno o más de los que están planteados como acciones, para así ir generando luego un resultado correspondiente en cada ocasión. Recuerden entonces eso que es bastante importante. Vamos con otro diagrama, ya estamos avanzado bastante. Vamos a ver el siguiente. El siguiente sería el diagrama. Vamos a ver, antes de avanzar con alguna pregunta sobre las tablas de decisiones y las demás herramientas que ya hemos planteado. ¿Podría repetir de manera breve un poco de cada uno? Un poco de cada. ¿Desde dónde? Pero vamos a hacer algo. Vamos a llegar hasta el final y luego hacemos un resumen rápido de todas las herramientas que están en esta diapositiva, porque falta poco para llegar al final. Entonces, como nos va a quedar tiempo disponible, completamos las 8, creo que, diapositivas que nos faltan. Vamos al descanso y luego hacemos un resumen de todas ellas. Ok, profesor, gracias. Creo que es la mejor opción para no perder el hilo de lo que estamos haciendo. Sí, está bien, está bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos entonces aquí.
Bueno, lo siguiente que nos corresponde hablar es acerca del diagrama de árbol. Vamos a pedirle al compañero Díaz Ventosilla, que ya sé que tiene audio, que por favor lea este pequeño concepto. Diagrama de árbol. Se utiliza para representar jerárquicamente los diferentes niveles de complejidad de un determinado proceso o producto, partiendo de un primer nivel genérico que se va descomponiendo en niveles de mayor detalle hasta alcanzar un nivel básico o autodescriptivo. Muy bien, gracias. Vean que la forma de ese diagrama de árbol es muy similar a lo que nosotros conocemos como un árbol genealógico, donde aquí en las raíces iría las cuestiones más grandes, el problema original, el cual se va subdividiendo en componentes, por ejemplo, en fases. Fase 1, fase 2, fase 3, y luego estas a su vez se dividen en diversas actividades. Esto con el fin de lograr que alcanzar un mayor conocimiento acerca del problema y simplificar los elementos hasta el punto donde estos puedan ser ejecutados de manera más adecuada. Actividad 4, actividad 5. Este es un diagrama que nosotros solemos utilizar bastante en diversos estudios, en diversos procesos, sin muchas veces dar mucha importancia a lo que sería su significado, su utilización real. Vean que, por ejemplo, esto vendría a ser la base de la EDT, de la estructura de desglose del trabajo y de muchas otras herramientas usadas cuando estamos con lo que es la gestión de proyectos. El siguiente sería el diagrama de proceso de decisiones. Vean que en este caso lo que hacemos es definir un plan de actuación para resolver un problema determinado. Generalmente este tipo de diagramas se usan en problemas que tengan mayor complejidad. Vamos a ver sus pasos. El señor Ermitaño no tenía, el señor Inga. Después de Díaz viene Inga, sí. A ver. Obtener o desarrollar un diagrama de árbol con el plan propuesto, teniendo en primer nivel el objetivo del plan. En el segundo, las actividades principales para conseguirlas. Y en el tercero, una lista de tareas para cada una de esas actividades. Punto número 2. Para cada tarea del tercer nivel, identificar qué es 10 que podría salir mal. Que es lógico. 3. Lo que pasa es que es un pequeño error de transcripción de su guía. 3. Revisar todas las listas de problemas potenciales y eliminar aquellos que sean improbables o cuyas consecuencias pudieran llegar a ser poco significativas. 4. Los problemas resultantes podrán mostrarse como un cuarto nivel. 5. Para cada problema potencial, identificar planes, 0 acciones de contingencia que mitiguen los efectos de esos problemas. Estos planes se pueden mostrar en un quinto nivel. 6. Estudia la viabilidad de cada plan de contingencia, marcando con una X los impracticables y con una O los que sí podrán llegarse a dar. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos los pasos para aplicar ese tipo de diagramas de árbol a lo que sería el análisis de riesgo dentro de cualquier tipo de problema. Luego de ello, vamos a ver qué nos queda por aquí, que no nos debe quedar mucho ya. Tenemos algunas herramientas de creatividad. Esto es algo bastante común de utilizar, ya que recuerden que para poder resolver cualquier tipo de problema necesitamos poder entenderlos, poder también
crear esa solución. Vamos a pedirle por allí al señor Medina si está presente, si está por allí pendiente, por favor. Señor Medina. Bueno, el señor... Sí, profesor. Ajá, muy bien. Aunque existen herramientas de creatividad como los mapas conceptuales, el uso de analogías, etc., aquí se presentan solo la tormenta de ideas como la más utilizada. Es una herramienta de trabajo en grupo basada en la creatividad de los componentes del grupo de trabajo. Se pretende obtener el mayor número de ideas o soluciones en el menor tiempo posible, seleccionando posteriormente las más indicadas, es decir, aquellas que mejor se adaptan a los objetivos del problema. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, en este punto solamente estamos hablando en cuanto a estas herramientas de lo que es la tormenta de ideas por cuestiones de tiempo, de contenidos, etcétera. Pero existen muchísimas herramientas a este respecto, como por ejemplo los mapas conceptuales y otras herramientas como las analogías, las cuales lo que buscan es generar ideas rápidamente y luego de ello procedemos a un análisis para determinar, darles prioridades y determinar cuáles son las más adecuadas para la solución del problema que estamos tratando. El señor Obando. Presente, profesor. Para ella es necesario que el equipo de trabajo conozca dichos objetivos. Existen dos modos de realización de esta técnica. Primero, del modo estructurado. Todos los miembros del grupo y enforzados a participar siguiendo un turno riguroso. Luego, el modo libre. Los miembros del grupo van aportando ideas según se les van ocurriendo sin seguir ningún turno preestablecido. Se crea un ambiente más relajado, pero se corre el peligro de que haya personas que no participen y por tanto no se conozcan sus ideas. Muy bien, fíjense que aquí estamos hablando de dos maneras en las que podemos aplicar esta metodología de la lluvia de ideas. Estas dos maneras ustedes ya las conocen, son las que normalmente utilizamos aquí en aula. Fíjense que primero se habla de un modo estructurado. El modo estructurado es cuando yo voy llamando por lista y le pregunto a cada uno para que participe o para que por lo menos lea algún fragmento de texto. Allí estaría forzando a que vayan ustedes interactuando de acuerdo a un turno más o menos riguroso, porque realmente tampoco soy tan estricto a ese respecto. En segundo lugar está el modo libre. Fíjense que dentro de ese modo libre es cuando yo pregunto, ¿alguien me quiere dar una opinión acerca de tal aspecto? ¿Alguien quiere participar? Esto es mucho más relajado, menos estresante, pero el problema está que brinda la posibilidad de que hayan personas que nunca participen. Entonces hay que buscar un equilibrio para ver la manera de obtener los mayores beneficios posibles con el menor nivel de estrés. Me queda una, vamos a ver por aquí. Un voluntario, ya llega hasta el final. Un voluntario, por favor, para esta última diapositiva de este punto. Las fases de una tormenta de ideas son definición y comunicación del asunto a tratar a todos y cada uno de los miembros del grupo. Se tiene que planificar una agenda para facilitar la asistencia de todos los miembros. Exposición de ideas. Los participantes van apoyando ideas en alguno de los modos expuestos anteriormente y el moderador o director de la reunión las va anotando
en algún lugar visible para todos los participantes. Selección de ideas. Cuando ya no haya más ideas, todos los miembros deben seleccionar aquellas dimensiones que mejor se adapten al objetivo de la medición, descartando las peores. Muy bien, entonces aquí tenemos muchas gracias señor Obando, aquí tenemos de manera sencilla las fases que habitualmente se utilizan para este tipo de tormentas de ideas. Lo primero es que debemos saber cuál es el asunto, la situación que vamos a enfocar. Fíjense que esto tiene que ser del conocimiento de todos los participantes y debemos planificar en qué momento vamos a hacer dicho trabajo. Muchas veces esta técnica de tormenta de ideas se plantea de manera improvisada, pero lo ideal sería el hacerla un poco más organizada para garantizar la presencia de todos los miembros del equipo. Por otro lado, se da un tiempo para que los encargados planteen sus diferentes ideas, permitiendo luego a los participantes ir suministrando sus opiniones, las cuales se van a ir colocando en una pantalla, en una ubicación que sea visible para todos. ¿Por qué? Para evitar repeticiones. Recuerden que se quieren ideas diferentes, no se está contabilizando cuántas veces se presenta cada idea o quién la presentó o nada de eso, sino simplemente se quieren acumular ideas útiles, ideas válidas. Luego de allí, una vez que ya no se plantean nuevas ideas para lo que estamos nosotros discutiendo, hay que categorizar esas ideas, hay que jerarquizarlas para determinar cuáles serán las que van a ser de mayor provecho para lo que estamos haciendo. Fíjense que aquí podemos utilizar lo que sería un diagrama de Pareto o cualquier otro de los que ya hemos planteado. Como pueden ver, las diferentes herramientas que hemos revisado hasta este momento tienen una estrecha relación entre sí, por lo cual la idea sería el combinarlas adecuadamente para obtener sus máximos beneficios, dándonos cuenta de que este tipo de herramientas que hemos planteado hasta el momento no son fundamentalmente de carácter estadístico, sino más bien cualitativas o descriptivas, pero pueden dar origen a conocimientos, a datos de tipo estadístico que resulten útiles posteriormente. Bueno, hasta aquí sería lo que es el contenido. Vamos entonces a tomar un breve descanso, unos 5 minuticos, para luego ir a lo que es el resumen de lo visto hasta el momento. Por favor, no se retiren todavía, vamos a esperar después de la asistencia para después de hacer el resumen para dar cierre. Así que no se me vayan todavía. Entonces vamos a tomar un breve descanso.